Hola, me llamo Eliana, tengo 46 años y desde hace 5 años vivo en un tranquilo suburbio cerca de Sacramento y trabajo a tiempo parcial como florista. Mi vida ha sido ordinaria, estable, pacífica. Me casé con mi marido Rowan a los 40. Es un hombre amable y sereno con una vida organizada y un hijo adulto de un matrimonio anterior, Parker. Cuando nos conocimos, no buscaba amor. Me estaba recuperando de una relación tóxica y había jurado no volver a salir nunca con hombres complicados. Pero Rowan era tranquilo, predecible, dulce. Me ofrecía algo que me había faltado durante años: paz. Así que dije que sí. Sí al matrimonio. Sí a integrarme en su vida organizada. Sí, me convertí en madrastra, aunque su hijo Parker ya tenía 21 años cuando me mudé. Rowan insistió en que yo fuera parte de su familia. No te preocupes, me dijo. Parker es respetuoso, finalmente se acostumbrará. Y eso fue lo que pasó. Empezó a llamarme mamá. Al principio, torpemente, luego con más facilidad. No éramos cercanos, pero estaba bien. Éramos dos piezas bajo el mismo techo hasta esa noche, cuando todo cambió con su regreso. Parker se había ido a estudiar a Arizona, y por un tiempo, Rowan y yo tuvimos la casa para nosotros solos. Las cenas eran tranquilas. Los fines de semana se dedicaban a la jardinería, el vino y la televisión por la noche. Pero hace 5 meses, Parker regresó. Dijo que su contrato de arrendamiento había terminado. Dijo que las clases eran en línea. Dijo que necesitaba un descanso. Rowan lo recibió con los brazos abiertos. Yo sonreí y asentí. Intenté ignorar cuánto había crecido Parker. Más alto, de hombros más anchos, la mandíbula más definida, su voz más grave de lo que recordaba. Seguía siendo el hijo de Rowan. Seguía siendo mi hijastro, seguía siendo el chico que antes me llamaba mamá. Pero no podía ignorar la tensión que comenzaba a crearse entre nosotros, como electricidad estática, como si se estuviera infiltrando en la piel. La primera vez que lo noté fue algo inofensivo. Yo había preparado el desayuno una mañana, solo huevos y tostadas. Parker entró en la cocina, sin camiseta, con una toalla alrededor del cuello después de su entrenamiento. Sonrió con aire despreocupado. «Gracias, mamá». Se me anudó el estómago, no por la forma en que lo dijo, sino por la forma en que me miró después, como si estuviera probando la palabra, estirándola, y su mirada se detuvo un segundo de más. Sacudí la cabeza para ahuyentar ese pensamiento. Simplemente estaba siendo educado, solo agradecido. Me estaba haciendo ideas, o al menos eso me decía. El incidente en el lavadero 3 semanas después, algo sucedió que no pude ignorar. Era sábado. Rowan estaba en la oficina poniéndose al día con el papeleo. Yo estaba doblando la ropa de abajo. Parker entró sosteniendo una camiseta blanca. «Toma, esta se mezcló con la tuya». Levanté la vista y lo encontré parado demasiado cerca. Extendí la mano para tomar la camiseta y nuestros dedos se rozaron. No me eché atrás. Él tampoco. «Gracias», dije con una voz más débil de lo que hubiera querido. Me miró fijamente, con los ojos clavados en los míos. «¿Hueles a vainilla?». Parpadeé. «¿Disculpa?». «Tu champú, vainilla y algo más». Retrocedí. Debería terminar esto. No se movió de inmediato. Luego asintió. «Está bien. Lo siento». Pero la forma en que lo dijo no sonó como si realmente lo sintiera. Mi culpabilidad creció. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en sus ojos, en cómo me seguía con la mirada durante la cena, en cómo lo sorprendí mirándome cuando pensaba que no lo veía. Me dije que me estaba imaginando todo, que estaba proyectando algo que no existía, que tal vez estaba sola, que tal vez, solo tal vez, extrañaba la mirada de otra persona. Rowan se había vuelto distante en los últimos meses, siempre en el trabajo, siempre cansado, siempre con un vaso de whisky en la mano a las 10. Ya no se daba cuenta, ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se fijaba en mi vestido nuevo, en mi nuevo corte de pelo.
No notó que lloré en silencio en la ducha una mañana y que no salí durante 35 minutos, pero Parker lo notó. Esa noche. Era jueves. Tarde en la noche. Pensé que Rowan se había ido a una conferencia en una ciudad cercana y se quedaba a pasar la noche. Me quedé despierta, leyendo en la sala de estar, envuelta en una manta, con una taza de té en la mano. Parker entró, con el cabello aún húmedo, recién salido de la ducha. Llevaba una simple camiseta negra y pantalones de chándal azules. Se detuvo en la puerta. No pensé que seguirías despierta. No podía dormir, dije. Sonrió. Yo tampoco. Se sentó en el otro extremo del sofá, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Hablamos de todo y de nada, de libros, de la vida, de lo que se sentía al no saber cuál era su lugar. Se abrió como nunca antes. Me contó cómo se sentía como una decepción para su padre, como nada de lo que hacía era suficiente, como yo era la única en la casa, fuera quien fuera que le diera la vida. No sabía qué decir, así que me limité a escuchar. Luego comenzó a hablar lentamente, dudando. Yo no lo detuve. No me moví, no dije una palabra, y luego me besó, no con fuerza, ni brutal, ni dulce, fue como una pregunta, como una promesa. Me aparté. Demasiado tarde, se me cortó la respiración, me eché atrás. Parker, susurré. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que está mal, lo siento, yo... Su voz se quebró. Intento luchar, pero veo cómo te trata, cómo te ignora, cómo lo miras y no obtienes nada a cambio. Se pasó una mano por el pelo. Mereces ser vista, Eliana. Mereces más que el silencio. Me levanté, con el corazón acelerado. Deberías irte a la cama, dijo, asintiendo lentamente. De acuerdo. Y justo antes de irse, se giró hacia mí y dijo, no lo haré nunca más, a menos que me lo pidas. ¿Qué hacer ahora? Han pasado 6 días. No se lo he dicho a Rowan. No sé si lo haré algún día. Parker no ha hablado de esa noche. Me llama Eliana ahora. Ya no mamá. Y cada vez que nos cruzamos en el pasillo, recuerdo la forma en que mi nombre sonaba en su voz, la forma en que me hizo sentir lo que no había sentido en años. Deseada. No sé qué va a pasar, pero sé una cosa. Algo dentro de mí se despertó esa noche, y por mucho que intente enterrarlo, no voy a volver a dormir. Creí que no había cambiado la imagen que tenía de mí misma, que no había despertado algo en mí que creía perdido hace mucho tiempo, que no quería que volviera a suceder. Pero la verdad es que sí, y esa verdad es la cosa más pesada que he cargado. En la primera parte, les conté cómo no detuve a mi hijastro Parker, lo dejé hacer. Y ahora estoy atrapada en un sentimiento de culpa, confusión y una tentación a la que no puedo resistirme. Porque aunque trato de seguir adelante, sus ojos, su voz, su presencia en esta casa me lo impiden. A la mañana siguiente, después de evitarlo, me fui temprano de casa. Tomé mi portátil y trabajé desde la cafetería a 2 cuadras de distancia. Respondí correos electrónicos sin importancia. Reescribí notas para composiciones florales, bebí un café mucho mejor y miré por la ventana durante horas. A mi regreso, la casa estaba en silencio. Rowan seguía sin volver de viaje. Parker estaba en su habitación, o tal vez no. No verifiqué. No podía. Pero más tarde esa noche encontré algo en la mesa de la cocina que me cortó la respiración. Una pequeña servilleta doblada con una nota escrita a mano por Parker. Lo siento, pero no lo estoy. La miré fijamente durante lo que pareció una eternidad, luego la rompí, pero las palabras permanecieron grabadas en mi memoria. Rowan regresó a casa. Volvió la noche siguiente. Estaba cansado como de costumbre. Me saludó con un beso seco en la mejilla. Abrió su portátil antes de cenar. Deslizó su teléfono mientras yo comía en silencio frente a él. No se dio cuenta de que no había dormido en días, de que mis manos temblaban, de que mis ojos se dirigían constantemente hacia el pasillo donde estaba la habitación de Parker. En un momento, Rowan levantó la vista y dijo,
Hay que llamar al plomero. El fregadero de arriba está tapado. Asentí. Bien, eso es todo. Esa fue nuestra conversación. Él ni siquiera bajó a cenar y Rowan nunca preguntó por qué. La tensión aumentó. Los días siguientes fueron insoportables. Parker me evitaba, o tal vez yo lo evitaba. Ya no podía saberlo. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, la cocina, el jardín, apenas nos mirábamos. Pero la tensión era palpable. Residía en el silencio y en sus miradas que se prolongaban, en la forma en que mi corazón se aceleraba cuando oía sus pasos bajar las escaleras. Una mañana, entré al lavadero justo cuando Parker salía. Ambos nos congelamos. Ninguno de los dos se movió. Luego, suavemente dijo, «No tienes que fingir que no significó nada». Y con esas palabras, se fue. Rowan notó algo. 2 noches después, Rowan me sorprendió. Estábamos viendo una película, o al menos fingiendo. Cortó el sonido a la mitad y se giró hacia mí. «Ha estado distante últimamente», dijo. Di un respingo. «Solo estoy cansada», respondí rápidamente. Me observó por un momento. «¿Es Parker?» Parpadeé. «¿Qué?» Casi no han intercambiado palabra. «¿Pasó algo?» preguntó. Se me secó la garganta. «No pasó nada», mentí. Tal vez solo se está acostumbrando a estar de vuelta en casa. Rowan asintió lentamente, pero pude ver que no estaba convencido. «¿Estás segura?», preguntó de nuevo. Forcé una sonrisa. «¿Sí?». Volvió a poner el sonido. No escuché una palabra de la película. Mi corazón latía demasiado fuerte. Una tarde, pasé por la habitación de Parker y noté algo extraño. Su puerta estaba cerrada con llave. Nunca la había cerrado antes, y por un instante, solo un breve instante, me pregunté si estaba tratando de evitar que yo entrara o de quedarse dentro. Más tarde esa noche, lo encontré solo en el porche fumando. Rara vez fumaba. «No puedo quedarme aquí mucho más tiempo», dijo sin mirarme. «¿A dónde irías?» Exhaló humo. «No lo sé, a cualquier parte, esta casa es un veneno». No respondí porque en el fondo estaba de acuerdo. Las sospechas de Rowan aumentaron. Una semana después, Rowan me confrontó de nuevo. Acababa de llegar del trabajo y yo estaba en la cocina limpiando la misma mancha en la encimera una y otra vez. «Eliana», dijo en voz baja. «¿Hay algo que esté pasando que deba saber?» Me congelé. «¿Entre tú y Parker?» Ahí estaba la pregunta que temía desde hacía días, la pregunta para la que no podía prepararme. Lo miré, conmocionada. «¿Por qué me preguntas eso?» Dudó. «Vi cómo te miró la otra noche en la cena». «Como si fuera tu hijo, Rowan», repliqué. «¿Qué estás insinuando?» Me miró, escudriñando mi rostro en busca de algo. «No lo sé», susurró, «pero hay algo mal». «Lo siento». Me di la vuelta. «¿Te estás haciendo ideas?» Pero sabía que no, y que era solo cuestión de tiempo. La noche en la que no pude luchar se repitió 3 noches después. Rowan había salido de nuevo, una cena tardía. La casa estaba en silencio. Yo estaba arriba doblando la ropa, tratando de distraerme, tratando de no pensar en Parker, pero de repente oí un golpe suave. Abrí la puerta y él estaba allí. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Parker. Me aparté. «No deberías estar aquí». Él ignoró mi comentario. «Me voy mañana», dijo. Me congelé. «¿Qué?» «Encontré un apartamento cerca del campus. Un amigo tiene una habitación. Me mudo». Algo dentro de mí se rompió. «No puedo vivir aquí más», continuó. «Me duele demasiado. Pensé que podría quedarme. Pensé que podría olvidarte. Pero no puedo. No cuando estás aquí y no puedo dejar de desearte». Tragué saliva. «Y sé que está mal», susurró. «Pero también es la cosa más honesta que he sentido». No respondí. No pude.
Entonces él avanzó lentamente, como dándome tiempo para detenerlo. Pero esta vez extendí la mano hacia él y cuando volvió a besarme, no me alejé. Lo dejé hacerlo porque lo necesitaba, porque quería algo real, aunque solo fuera por una noche. Después, se fue antes del amanecer. Ninguna palabra esta vez, ningún adiós, solo silencio. Y ahora, estoy sentada aquí sola de nuevo, llevando un anillo que significa menos que ayer, viviendo en una casa llena de fantasmas y preguntándome si lo que pasó entre nosotros fue amor o solo soledad. La vida no siempre ha sido fácil, sobre todo desde que su hijo Robin se mudó. Nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que pasó después de esa noche. No dormí en toda la noche. Me quedé inmóvil en mi cama, mirando el techo, con el corazón acelerado. Su beso en mi rostro. Imposible de ignorar. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero ese recuerdo me abrumaba como una ola cada vez que cerraba los ojos. Y lo peor es que no lo detuve. Esa mañana oí a Robin preparar café abajo, como si nada. Me quedé un poco más en el baño, tratando de recomponerme, echándome agua fría en la cara y susurrándome: «Fue un error. Eres su madrastra, estás casada. Tienes que olvidar esto». Pero, ¿cómo olvidar algo que ha trastocado mi visión del mundo? Cuando finalmente bajé, él me miró desde la isla de la cocina, café en mano, y sonrió suavemente como si la noche anterior no hubiera destrozado mi vida. «Buenos días», dijo suavemente. Asentí. «Buenos días». La atmósfera entre nosotros era pesada, opresiva. Sentía su peso sobre mí. Me ofreció una taza de café como siempre, pero sus dedos rozaron los míos un segundo más de lo necesario. No lo detuve. Martin entró poco después, alegre e indiferente. Me besó en la mejilla y se sentó a leer el periódico. Mientras yo permanecía de pie en la cocina, temblando aún, me sentía como una mentirosa, una traidora, una mujer horrible. Pero Robin no dejaba de lanzarme miradas furtivas, miradas discretas, miradas intensas. Y en esos momentos, yo sabía que él tampoco lo había olvidado. Los días siguientes fueron borrosos. Lo evitaba. Me sumergía en las tareas, las largas caminatas, las llamadas a mi hermana, todo para evitar estar a solas con él. Pero incluso entonces, lo sentía observarme cuando Martin no miraba. Se paraba un poco demasiado cerca cuando nos cruzábamos en el pasillo. Me rodeaba cerca de la puerta mientras yo cocinaba. Y una noche lo sorprendí afuera, sentado en el porche en la oscuridad, contemplando las estrellas. Me dije que lo ignorara, pero no lo hice. Salí a la noche y me senté a su lado. No dijimos nada durante mucho tiempo. Finalmente susurró: «No quería hacerte esto». Lo miré, con el corazón acelerado. «Lo hiciste», dije, apenas audible. «Lo sé», dijo él, mirando hacia adelante. Pero no pude evitarlo. Quise gritar, llorar, decirle que hiciera las maletas y se fuera, pero no lo hice porque una parte de mí, una parte muy mala, muy rota de mí, no quería que se fuera. «¿Sabes lo que esto podría hacerle a nuestra familia?», pregunté con la voz temblorosa. Se giró hacia mí, con la mirada intensa. «Lo sé, y nunca te haré daño, ni a ti, Grace, ni a mi padre. Lo juro, pero ya no puedo mentir». «Tienes que hacerlo», susurré. «Ambos tenemos que hacerlo». Las cosas empeoraron después de eso. Martin se fue de fin de semana para asistir a la boda de un primo. Me pidió que fuera, pero le dije que tenía migraña. Robin también se quedó, pretextando tener trabajo a distancia, y de repente solo estábamos los dos. Me encerré en la habitación esa primera noche. No quería verlo, no quería revivir esas cosas, el dolor, la electricidad, pero al día siguiente llovía. Estaba preparando sopa en la cocina cuando hubo un corte de energía.
Toda la casa se sumió en un silencio espeso e inquietante. Estaba a tientas con velas y linternas y el trueno afuera parecía hacer temblar las paredes. Luego oí su voz detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? Me congelé. No, estoy bien, mentí, pero la linterna en mi mano se resbaló y cayó también. El suelo se desmoronó bajo mis pies en la oscuridad. Se inclinó para recogerla y me la ofreció, su mano rozando la mía. Ese escalofrío me recorrió la espalda como una quemadura. Grace, susurró. No, dije retrocediendo, pero él avanzó. Ya no puedo fingir, dijo, con la voz quebrada. Sé que estás casada con mi padre. Sé que está mal, pero pienso en ti todos los días, todas las noches. Eres todo lo que veo. Sacudí la cabeza, retrocediendo contra la encimera de la cocina. Tienes que parar. Lo intenté, dijo. Pero tú, la forma en que me miras, en que me hablas, es lo mismo, ¿verdad? Las lágrimas me llenaron los ojos. Por favor. Y luego volvió a besarme, más suavemente esta vez, más lentamente, como si intentara decir todo lo que no podía decir con palabras, y una vez más, no lo detuve. La culpa era insoportable. Cuando Martin regresó, no podía mirarlo a los ojos. Di un respingo. Mi mano tembló al servirle su café. Cada pequeña amabilidad de su parte era como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Pero Robin, él actuaba normalmente, demasiado normalmente, educado, tranquilo, respetuoso, como si nada hubiera pasado. Eso me volvía loca. Una noche, lo confronté afuera, cerca del jardín. No puedes actuar como si nada hubiera pasado. No estoy fingiendo, dijo con calma. Te estoy protegiendo. No estás protegiendo a nadie, repliqué secamente. Estás empeorando las cosas. Me miró, con los ojos tristes, los hombros pesados. Entonces, dime que me vaya. Mi corazón se encogió. ¿Quieres que me vaya? Preguntó acercándose. No lo sé, dije sinceramente, porque si te vas, no volverás. Miré fijamente al hombre que estaba frente a mí. Ya no un chico, ya no solo mi hijastro, sino alguien que había roto algo profundo en mí. Necesito tiempo, susurré. Esperaré, dijo, pero no para siempre. Esa noche le dije a Martin que necesitaba espacio. No le dije por qué. Simplemente dije que necesitaba visitar a mi hermana, despejarme, cuidarme. Él no hizo preguntas. Me besó en la frente y me hizo las maletas él mismo. Conduje durante 7 horas y lloré todo el camino hasta la casa de mi hermana. Se lo conté todo, todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo suavemente, «No eres un monstruo, Grace. Eres una mujer que fue realmente vista, tal vez por primera vez en años». «Pero es mi hijastro», susurré. Ella asintió. «Y eso es lo que complica las cosas. Desordenado, pero no malvado. Tienes que encontrar lo que quieres, no lo que el mundo espera de ti». Me quedé lejos de él durante 2 semanas. Durante ese tiempo, Robin no llamó, no envió mensajes ni una sola vez. Pensé que tal vez había pasado página, olvidado, encontrado a alguien de su edad, pero tan pronto como volví a casa, supe que no. Estaba sentado en los escalones. Se levantó tan pronto como me vio. «¿Regresaste?», dijo. «Sí», susurré. Luego bajó la mirada. «Pensé que no volverías». «Casi no vuelvo», confesé. Se acercó, escudriñando mi rostro. «Te extrañé». No respondí. No pude. Así que extendí la mano y tomé la suya. Y es ahí donde comienza la verdadera historia. Porque la vida no encaja en casillas bien definidas. El amor no siempre sigue las reglas. Y a veces, la persona que más te hace vivir es la que menos esperabas. No nos apresuramos. No hicimos explotar a la familia. Esperamos a que la verdad saliera a la luz, no a través de gritos o traición, sino a través de conversaciones tranquilas y difíciles. Martin lloró.
Yo también lloré, pero al final, él lo entendió porque en el fondo, él también lo había visto. La forma en que Robin me miraba, la forma en que yo lo miraba a él, no se resistió, me soltó. Así que aquí estoy, ni orgullosa ni avergonzada, solo honesta. Todavía llevo el anillo de boda que Martin me dio, no porque sea su esposa, sino porque me dio la libertad de encontrarme a mí misma. Y Robin ya no me llama mamá. Ahora, simplemente, me llama Grace. Y eso es todo lo que siempre quise. Me gusta y suscríbete.